La investigación y el análisis jurídico son la base de nuestro podcast denominado Salvo Mejor Criterio. En cada episodio exploraremos y profundizaremos en temas de relevancia para la convivencia y la construcción de una sociedad moderna, justa y en paz. Capítulo 2. Grupo Delictivo Organizado, Ley 1908 de 2018. Forma como está siendo interpretada y aplicada la Ley 1908 de 2018 respecto de los grupos delictivos organizados por las autoridades judiciales y sus incidencias en la administración de justicia y la comunidad en general. Iniciaremos recordando que se hizo necesario recategorizar la denominación de las bandas criminales conocidas como BACRIM de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y otros instrumentos, quedando definido este concepto en dos tipos de grupos: grupo delictivo organizado y grupo armado organizado. Esto se realizó a través de la Directiva Permanente 015 de 2016 del Ministerio de Defensa. La Directiva Ministerial es un instrumento cuya función principal es aclarar políticas y procedimientos para la ejecución de leyes y reglamentos vigentes. Para el caso que nos ocupa, esta directiva produce efectos jurídicos, pues modifica y a su vez crea situaciones jurídicas, razones por las que tiene fuerza vinculante. Así las cosas, debemos tener en cuenta que a través de este instrumento se definió que el Centro Integrado de Inteligencia tiene como función principal la de identificar a los grupos delictivos organizados. El acuerdo de comandantes, por su parte, tiene la tarea de evaluar y decidir si se cumple con las características de un grupo delictivo organizado y, en consecuencia, así será denominado el grupo. El acuerdo de comandantes somete a consideración esta línea base de los grupos delictivos organizados ante el Consejo de Seguridad Nacional para su ratificación. Con base en ello, asesorará al presidente de la República en la toma de decisiones de orden público. Finalmente, ratificado el inventario y o la línea base de los grupos delictivos organizados por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el acuerdo de comandantes entregará a la Fiscalía General de la Nación dicha línea base o cuadros agenda, donde se relacionarán todos los pormenores sobre la existencia de los diferentes grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Esto con la finalidad de apoyar las investigaciones judiciales. Como puede verse hasta aquí, existen unas autoridades del orden nacional y muy particularmente de inteligencia nacional que tienen como misión clara y precisa la de caracterizar, identificar, evaluar y decidir los grupos criminales que serán denominados como grupos delictivos organizados o grupos armados organizados. La directiva como insumo legislativo. La directiva 015 de 2016 no es un simple lineamiento interno, fue el instrumento técnico y político que sirvió de base para la redacción de la Ley 1908 de 2018. Por eso, cuando la ley recoge la noción de grupo armado organizado y grupo delictivo organizado, lo hace por extensión normativa de lo que ya había definido la directiva. En consecuencia, la función del Consejo de Seguridad Nacional para ratificar la existencia de estos grupos no es una circunstancia administrativa aislada, sino parte del ordenamiento jurídico en materia de criminalidad organizada. La Ley 1908 y la competencia del Consejo de Seguridad Nacional. Aunque el parágrafo del título 1 menciona expresamente al grupo armado organizado, la lógica normativa y la génesis de la ley muestran que la competencia del Consejo de Seguridad Nacional se extiende también al grupo delictivo organizado. La ley no puede interpretarse en forma restrictiva porque estaría desnaturalizando su propio fundamento, esto es, la Directiva 015 de 2016. Así, la decisión sobre la existencia de un grupo delictivo organizado corresponde al Consejo de Seguridad Nacional y no puede entenderse como una facultad autónoma de la Fiscalía General de la Nación. La facultad del Consejo de Seguridad Nacional define administrativamente la existencia del grupo. La Fiscalía en la imputación debe trasladar esa condición al proceso penal para efectos de competencia y reglas procesales. El juez debe exigir que la Fiscalía cumpla con la carga de introducir esa información en el proceso para que pueda ser debatida y controvertida. Lectura integradora. El Consejo de Seguridad Nacional, por mandato de la Ley 1908 y la Directiva 015 de 2016, decide la existencia del grupo delictivo organizado. La Fiscalía, por su parte, por exigencia del ordenamiento jurídico, debe alegar esa pertenencia en la imputación con base en la decisión del Consejo de Seguridad Nacional. El juez
controla la competencia y garantiza el debate contradictorio. Conclusión. La interpretación más coherente es que la Ley 1908 de 2018, por extensión normativa, reconoce al Consejo de Seguridad Nacional como la autoridad que decide la existencia de un grupo delictivo organizado. La Fiscalía debe precisar esa condición en la imputación, asegurando que esa decisión administrativa se incorpore al proceso penal bajo las reglas del debido proceso. Se tiene dicho que la Ley 1908 de 2018 fue creada para fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, así como para adoptar medidas para su sujeción a la justicia. Su origen se encuentra en las exigencias del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, específicamente en el punto 3.4 ya citado, y en el Acto Legislativo 05 de 2017, que adiciona al catálogo constitucional el artículo 22A. Con todo, la Ley 1908 efectivamente define los grupos delictivos organizados con elementos que en apariencia se asemejan a los de un grupo de delincuencia común. La norma establece que un grupo delictivo organizado es una asociación de 3 o más personas con cierta permanencia en el tiempo que actúan de manera concertada y con finalidad económica o material, pudiendo cometer delitos graves tanto en el ámbito interno como internacional. Ambigüedad. El problema surge porque esos mismos elementos, pluralidad de personas, permanencia, concierto y finalidad económica, también pueden describir a un grupo de delincuencia común. Esto genera un riesgo de solapamiento conceptual, abre la puerta a interpretaciones amplias y a la crítica de ambigüedad normativa. Implicaciones jurídicas. La ambigüedad en la definición de grupo delictivo organizado y la vulneración del principio de legalidad en la Ley 1908 al definir los grupos delictivos organizados genera un conflicto constitucional al presentar una indeterminación normativa que contraviene el principio de estricta legalidad penal consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Control constitucional. Este tipo de solapamiento ha sido objeto de debate en la Corte Constitucional, que suele exigir que las definiciones penales sean claras y taxativas para evitar inseguridad jurídica, lo cual ha sido reafirmado por la jurisprudencia constitucional, particularmente en las sentencias C-739 de 2000 y C-599 de 2019. Indeterminación normativa. La norma establece una distinción difusa entre delincuencia común y grupo delictivo organizado, basada en criterios vagos como la gravedad o naturaleza de los delitos. Esta porosidad impide al ciudadano prever con certeza si su conducta será procesada bajo el régimen ordinario o bajo el régimen excepcional y más gravoso. Discrecionalidad judicial. La falta de precisión normativa delega en el juez la tarea de completar el tipo penal, otorgándole un margen excesivo de interpretación. Ello convierte al operador judicial en legislador de facto, generando arbitrariedad y ampliando de manera imprevisible el alcance de la Ley 1908. Analogía y mal amparte. La zona de penumbra entre delincuencia común y grupo delictivo organizado conduce a la aplicación extensiva de consecuencias restrictivas, mayores términos de detención, limitaciones probatorias, etc., a sujetos que bajo una interpretación estricta deberían estar sometidos al régimen ordinario. Esta extensión por semejanza constituye una analogía prohibida que agrava la situación del procesado. Así las cosas, si se tiene en cuenta que la aplicación de esta ley va dirigida a la investigación y judicialización de los GDO y GAO, no existe motivo para pensar que el parágrafo del título 1, que exige que para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional, solo aplique a este y no al grupo delictivo organizado. Este razonamiento por dos circunstancias fundamentales. La primera, porque la Directiva Ministerial 015 de 2016, que es fundamento de la confección de la Ley 1908, se ocupó de ambas organizaciones criminales, GDO y GAO, particularmente en lo referente a su caracterización, identificación, evaluación y decisión respecto de su conformación y existencia, entre otras. Y la segunda, porque la decisión de las actividades desplegadas por el Centro Integrado de Inteligencia y el acuerdo de comandantes debe ser ratificada por el Consejo de Seguridad Nacional respecto de ambos grupos. Luego, no habría motivo para inferir
aunque la ley vuelve a ser ambigua, que de la exigencia del parágrafo del título 1 no aplique al grupo delictivo organizado, es decir, la necesidad de la calificación previa por parte del Consejo de Seguridad Nacional. De lo que se concluye que la autoridad que decide quién es un grupo delictivo organizado es el acuerdo de comandantes con posterior ratificación realizada por el Consejo de Seguridad Nacional. Explicación paso a paso para un mejor entender. El Centro Integrado de Inteligencia y el Acuerdo de Comandantes identifican y evalúan la existencia del grupo delictivo organizado. El Consejo de Seguridad Nacional ratifica oficialmente la existencia del grupo y produce un acto administrativo vinculante. La Fiscalía General de la Nación en la imputación traslada esa condición al proceso penal, no crea la calificación sino que la procesaliza, permitiendo que la defensa la controvierta de ser el caso. Es decir, la defensa puede discutir la pertenencia del procesado al grupo delictivo organizado. El juez, por su parte, controla la competencia y asegura que la imputación respete el debido proceso. Exige que la Fiscalía precise la pertenencia en la imputación. Conclusión. El Consejo de Seguridad Nacional define administrativamente la existencia del grupo. La Fiscalía introduce esa decisión en el proceso penal y el juez controla la competencia y garantiza el debate contradictorio. De esta manera, se integran los tres niveles, administrativo, acusatorio y judicial, en un verdadero sistema coherente. ¿Cuál es la problemática? Pese a todo ello, el Tribunal de Cierre, haciendo línea jurisprudencial, definió, comillas, desde los albores de la línea jurisprudencial que ha venido trazando la Corte Suprema de Justicia, al resolver incidentes de definición de competencia, se ha precisado en su ratio decidendi de manera pacífica y reiterada, porque sea la Fiscalía quien determine de manera clara desde la imputación que la persona judicializada pertenece a una de las dos categorías de crimen organizado, es decir, a un GAO o a un GDO, con miras a establecer las pautas procesales. Esto se ha dicho en los radicados 131.450 de 2023 y radicados 65.919 de 2024 en ponencia del magistrado Gerson Chaverra. También se dijo en los radicados 65.705 de 2024 en ponencia de la magistrada Miriam Ávila, en el radicado 66.790 de 2025 en ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate y en el radicado 68.119 en ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano. Si se tiene en cuenta que el ordenamiento legal a través de la Directiva Permanente 015 de 2016 del Ministerio de Defensa ya había determinado que la autoridad que decide quién es un grupo delictivo organizado es el Acuerdo de Comandantes, con posterior ratificación realizada por el Consejo de Seguridad Nacional, no se entiende por qué la Corte Suprema de Justicia insiste en adjudicarle esa función a la Fiscalía General de la Nación a través de esas decisiones, las cuales crean más confusión y producen efectos graves en el sistema carcelario y la administración de justicia en materia penal. Como colofón de todo lo anterior, no es posible aplicar un régimen que restringe derechos fundamentales y garantías procesales cuando la base misma de su aplicación, es decir, la calificación como grupo delictivo organizado, es ambigua. La falta de distinción técnica entre los elementos del grupo delictivo organizado y la delincuencia ordinaria convierte a la Ley 1908 en una norma abierta que sacrifica el principio de favorabilidad y la certeza del derecho en favor de una eficiencia procesal constitucionalmente cuestionable. De otra parte, es menester verificar la naturaleza legislativa de la Ley 1908, que efectivamente hizo parte del paquete normativo de implementación del Acuerdo Final de Paz con las guerrillas de las FARC. El mecanismo del Fast Track, conocido también como Acto Legislativo 01 de 2016, fue diseñado para aprobar normas directamente relacionadas con el acuerdo. Aunque la Ley 1908 no alcanzó a ser sancionada dentro del proceso especial del Fast Track, el gobierno insistió en su trámite mediante mensaje de urgencia e insistencia, lo que mantuvo la exigencia de conexidad objetiva con el acuerdo final. Principio de conexidad objetiva. La Corte Constitucional estableció que toda norma tramitada bajo el procedimiento especial debía guardar conexidad material y teleológica con el acuerdo final. En el caso de la Ley 1908, su conexidad se justifica porque los GAO y GDO representan una amenaza directa a la consolidación de la paz y al cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. Por tanto, la conexidad no se extiende a temas diferentes como criminalidad común aislada, sino que se circunscribe a la lucha contra estructuras organizadas que afectan la seguridad y la implementación de la paz negociada en el acuerdo final. Alcance práctico.
Las disposiciones de la Ley 1908, es decir, las modificaciones al Código Penal y de Procedimiento Penal, se aplican únicamente a integrantes de GDO y GAO. No son normas de carácter general para todo procesado en el sistema penal ordinario, sino un régimen especial vinculado a la política de paz y seguridad. En suma, la Ley 1908 es una norma de implementación directa del Acuerdo Final de Paz, aunque sancionada por vía ordinaria con mensaje de urgencia. Por ello, debe guardar conexidad objetiva con el acuerdo final y no con otros temas ajenos, por lo que su aplicación se restringe a la investigación y judicialización de GDO y GAO exclusivamente. En la práctica forense, los fiscales que atienden la criminalidad organizada para efectos de judicialización aplican taxativamente la definición de GDO del artículo 2 de la Ley 1908, disposición que, como se dijera, aplica a cualquier grupo de delincuencia común al compartir los mismos elementos que lo estructuran, y lo hacen desde luego desvalidos de la calificación del Consejo de Seguridad Nacional. También se observa que aunque la ley en su ámbito de aplicación y de conformidad con el principio de conexidad objetiva solo está definida para aplicar sus disposiciones a integrantes de GDO y GAO, pese a ello los fiscales y jueces han venido aplicando de manera indiscriminada algunas normas penales y procesales que fueron adicionadas o modificadas en dicha ley especial, procesando a personas que no están indiciadas de pertenecer a un GDO o a un GAO, desbordando con ello ese principio de conexidad objetiva ratificado y exigido por la doctrina constitucional. En esa misma línea, el Estado colombiano, a través del Consejo Superior de la Judicatura, adquirió la responsabilidad de crear los jueces ambulantes que atendieran la criminalidad organizada, es decir, a los GDO y GAO, y a su vez se comprometió a través de su artículo 26 a capacitar a estos funcionarios para el tratamiento de los delitos propios de la delincuencia organizada. Sin embargo, no se tiene noticia de que un juez de control de garantías ambulante le exija a la Fiscalía la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional para definir la existencia de un grupo delictivo organizado. Pero esto sucede además por el desconocimiento de la integración normativa en esa materia, postura que además es reforzada en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, que ha dejado esa función, es decir, la de determinar la pertenencia de los implicados a un GDO, en manos de la Fiscalía, sin atender la norma integradora entre directiva y ley. Esto ha derivado en un deficitario control de garantías por parte de los jueces creados para ello, extendiendo con ello una patente de corso a la Fiscalía para que cualquier grupo de procesados que supere el número de 3 sea categorizado como un grupo delictivo organizado sin un mínimo rigor jurídico. De manera que si se precisa que para procesar a personas indiciadas de pertenecer a un grupo delictivo organizado debe mediar la calificación del Consejo de Seguridad Nacional, se demostraría que ese fenómeno criminal se reduciría de manera ostensible, por lo que los jueces de control de garantías ambulantes que se necesitarían serían muy pocos, quizás uno por departamento de influencia de esos grupos, o quizás ninguno, máximo si se tiene en cuenta que en la capital del país quienes atienden esa especialidad son los jueces penales municipales de control de garantías ordinarios, lo que podría replicarse en todo el país perfectamente. Esto, por demás, le ahorraría un rubro bien importante al erario público. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la Ley 1908 es una ley especial solo para atender lo referente a los GDO y GAO, y como consecuencia de ello, los términos de detención preventiva son extremadamente extensos, 400 días entre imputación y presentación del escrito de acusación, y 500 días entre escrito de acusación e instalación de audiencia de juicio. Al judicializar todo grupo que supere a 3 personas, implica que esas personas van a estar mucho más tiempo detenidas durante el proceso penal, y esta mera circunstancia ha hecho que el sistema carcelario y judicial colapse, al punto que las cárceles del país ya no dan abasto, teniendo que recurrir a las estaciones de policía como lugares de reclusión, lo que también ha desfigurado y afectado la función judicial, penitenciaria y policial. En consecuencia, es de suma importancia que la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, asumiendo una actitud de responsabilidad y sentido autocrítico, reconfigure su línea jurisprudencial sobre el tema y deje claramente sentado que para procesar a personas indiciadas de pertenecer a un GDO debe mediar la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. La Corte Suprema debe clarificar la fuerza vinculante de la Directiva 015 y en consecuencia la competencia del Consejo de Seguridad Nacional, para que la Fiscalía incorpore ese acto administrativo en la imputación para que tenga efectos en el proceso penal.
Concomitante a ello, y no menos importante, resulta la necesidad de demandar la inconstitucionalidad del artículo segundo y su parágrafo de la Ley 1908 en lo que refiere a la definición del GDO, por violentar principalmente el artículo 29 superior. La Corte Constitucional, por su parte, no ha declarado la inconstitucionalidad de la definición de GDO en la Ley 1908, pero tampoco ha despejado la duda sobre su ambigüedad. El tema sigue siendo un terreno fértil para el debate académico y para futuros litigios, especialmente en relación con el principio de legalidad penal y la exigencia de normas claras y taxativas en materia criminal. El debate sigue abierto en la doctrina y en la práctica judicial. Como siempre, salvo mejor criterio.